Ahora sí. Entonces, les decía, habíamos encontrado ya dos ratios, ¿sí? Capital de trabajo y ratio de liquidez. Ahora lo que corresponde es encontrar la prueba ácida. La prueba ácida es simplemente, bueno, aquí yo tengo que trabajar con paréntesis, el activo corriente, que lo tengo por aquí arriba, menos los inventarios de la gestión 2023, ¿sí? En este ratio se maneja la gestión 2023. Y esto lo voy a dividir entre el pasivo corriente. 91. Entonces, ¿qué quiere decir en la interpretación? Que la empresa tiene el 91% de recursos para cubrir el 100% de sus deudas a corto plazo. O, lo mismo que en el anterior caso, por cada unidad monetaria, por cada unidad monetaria que debe la empresa, tiene 0,91 centavos para hacerle frente, ¿no? Sería la otra opción de poder poner en la interpretación de este ratio financiero. Luego tenemos que ver el tema de la prueba superácida y ahí recordemos, ¿no? Les decía, pueden hacer las dos de una vez o pueden hacer una y esperar el ratio de cuentas por cobrar para ver si es que corresponde o no corresponde. Pero bueno, para el caso, lo que tenemos que hacer es el efectivo, ¿sí? Más el equivalente de efectivo, que en nuestro caso son los 19 millones. Esto dividido entre el pasivo corriente, ¿sí? Así me da. Interesante. Uno, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Me parece que algo está mal. A ver. Bueno, sí. Me dice que si yo, si yo eh, tengo mi rotación de cuentas por cobrar menor a 90 días o hasta 90 días, puedo cubrir toda mi deuda a corto plazo con mi efectivo y es equivalente de efectivo, ¿no? Sin necesidad de vender, sin necesidad de nada. O sea, ya no me interesan las demás cuentas, sino que yo tengo la capacidad de poder hacer frente a mis obligaciones a corto plazo con mi efectivo y mi equivalente de efectivo, siempre y cuando este equivalente de efectivo sea inmediato, ¿sí? O casi inmediato. En el caso de que no, vayámonos al otro supuesto, ¿sí? Solamente voy a tener el 60% de recurso para cubrir mis obligaciones. Es decir, por cada unidad monetaria que debo, solamente tengo 60 centavos, ¿sí? Y eso lo vamos a deducir a partir del ratio de cuentas por cobrar para ver si es que entra o no entra en la fórmula. Con estos tres o con estos cuatro datos, yo tengo que analizar la situación financiera. O sea, ¿puede hacer frente la empresa a sus obligaciones a corto plazo? ¿No? Entonces diré, la empresa puede realizar, bueno, puede hacer frente vamos a anotar aquí, como conclusión, digamos, ¿no? La empresa tiene la capacidad financiera para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo, considerando que para cumplir con esta afirmación, la empresa necesariamente debe contar con un equivalente de efectivo casi inmediato. ¿Sí? O en su defecto, realizar la venta de todos sus productos en el menor tiempo, tiempo posible, ¿no? Entonces, más o menos esa sería la interpretación que yo le doy a todos estos ratios con ese análisis que se ha realizado, porque si ustedes se dan cuenta, como que la empresa tiene la capacidad, ¿sí? Tiene la capacidad de pago. En tres de los ratios me demuestra que sí. Entonces, simplemente es que se cumplan ciertas prerrogativas, ¿no? O sea, es que cuente con el efectivo o realice las ventas, porque si realiza las ventas, pues va a tener 1,18 para poder hacer frente a sus obligaciones. Eso sería para la siguiente pregunta, ¿no? Entonces son cuatro ratios que van a necesitar para hacer esta respuesta, ¿no? Es lo que me interesa a mí. Viendo esto, yo voy a ver cuáles han sido los resultados a los cuales han llegado.
La rotación de inventarios. Entonces decíamos que la rotación de inventarios es costo de ventas, ¿sí? Y en este caso, bueno, con negativo, porque está con negativo acá, para que sea positivo, los 39 millones. Y eso yo lo voy a dividir entre el promedio de inventarios. Promedio de inventarios, ¿no? ¿Y dónde está eso? Lo tengo acá arriba, en donde era mercaderías, ¿no? El promedio de ambos datos. Sí. Entonces me dice que en el año rota 4 veces, ¿no? Recuerden que esto es veces, ¿no? Pero ahora lo que me interesa es ver el plazo en días, ¿no? Porque ahora voy a sacar en días. Entonces, el plazo de rotación va a ser 360 días dividido entre esa rotación de inventarios. Y me dice que es cada 118 días. Entonces, si yo veo aquí arriba, ¿sí? Y tengo que hacer mis ventas de productos, a cada 4 meses más o menos yo voy a poder vender todos mis productos, ¿no? Entonces, por eso es que considero que la empresa está bien, o sea, es estable en el sentido de que en 4 meses lo voy a vender todo. Entonces voy a poder hacer frente tranquilamente a mis obligaciones a corto plazo. Pero cuando demuestro más eso, cuando yo voy a hacer mi rotación de cuentas por cobrar y haga el tema del ciclo operativo y ciclo de efectivo. Ya que lo vamos a ver enseguida. Luego tengo que sacar mi rotación de cuentas por cobrar y ya tengo mis ventas al crédito que se encuentra acá arriba, ¿sí? Y eso lo voy a dividir entre el promedio de cuentas por cobrar. ¿Dónde están mis cuentas por cobrar? Aquí, ¿no? El promedio de los dos. Ahorita voy a sacar el del 2022, ¿sí? Eso nos hemos olvidado, ahora lo saco. Sí. Entonces, ¿qué necesitaba para ese cálculo? Necesitaba mis cuentas por cobrar para la gestión 2022 y ahí era la duda, ¿y cuánto es? ¿No? ¿A cuánto asciende eso? Entonces, lo que yo debería hacer es ver mis notas a los estados financieros, que los tengo por acá, y digo, estas dos cuentas, o bueno, cada cuenta, tengo que identificar a cuánto de porcentaje equivale. Por ejemplo, si yo le pongo aquí el 100%, ¿sí? Voy a ver esta cuenta multiplicado por 100 F4 dividido entre el total, ¿no? O sea, la cuenta por 100 dividido entre el total. F4 me va a dar los porcentajes de equivalencia de cada una de las cuentas en función al total. Entonces aquí les decía la misma proporción para el año anterior, ¿sí? Año anterior. Estas dos cuentas son las que me interesan, ¿sí? Y habíamos visto que la sumatoria de estos dos datos, ¿no? Me da perdón, estos dos datos me da un 75%. Lo subo. Hay personas esperando. Ya. Entonces les decía, las cuentas que me interesan son las cuentas o cliente o cuentas por cobrar, ¿sí? Y estas dos, lo que me suman, esas dos cuentas, las proporciones es un 75%. ¿Sí? Entonces, lo que yo debería hacer es multiplicar este valor, ¿sí? De 75% por las cuentas por cobrar, ay, perdón, por las cuentas por cobrar de la gestión anterior, ¿no? Cuentas por cobrar por 23.400, que es el total. Ahí estaría cumpliendo con lo que corresponde a la proporción. Eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces, yo le voy a sacar aquí la sumatoria de los dos, ya que es el 75%, y me voy a venir por aquí. Bueno, voy a ocultar esto un momento. Esto lo vamos a ocultar para que nos ayude a hacer. Permítame un ratingo. Agrupar. Ahora sí. No, entonces, lo que yo voy a realizar en este caso es lo siguiente. Para las cuentas por cobrar, y voy a agarrar y voy a decir mis cuentas por cobrar de la gestión 2022, mi total cuentas por cobrar de la gestión 2022 por este porcentaje que he hallado, que es la proporción de la cuenta clientes, moneda nacional y moneda extranjera. Listo, ya tengo ahora sí los dos datos para poder hacer mi promedio, que de hecho la fórmula ya lo realizó. Esa es la cantidad de veces, recuerden, es veces. Lo que yo necesito es, en este caso, días. Entonces va a ser 360 días dividido entre este dato. ¿Qué me dice? Que yo voy a cobrar
cada 254 días, o sea, casi cada año, ¿sí? Em, sí, casi cada año, o entre medio año y un año, ¿no? O sea, 8 meses más o menos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mi ratio de prueba de superacidad no la puedo considerar como un equivalente de efectivo, ¿no? Prácticamente. Habíamos dicho que tiene que ser 90 días, entonces este supera 90 días, por tanto, no entra en mi fórmula. Este dato que hemos puesto aquí se ratifica en ese sentido. Pero gracias a los anteriores, podríamos decir que la empresa es estable y puede hacer frente a sus obligaciones, ¿no? Entonces, veamos además el tema de cuentas por pagar, que es otro dato importante que nos ayuda a deducir un poco mejor si es que tenemos la capacidad o no tenemos la capacidad de pago. En este caso necesitamos las compras al crédito, que lo tenemos aquí arriba, ya sacamos las compras al crédito, ¿sí? Eso dividido entre el promedio de las cuentas por pagar. En este caso no lo hemos puesto aquí, hubiera sido ideal, que aquí le pongo cuentas por pagar y le pongamos los dos. Bueno, no lo hice. Me voy a ir al balance y busco mi cuenta, cuentas por pagar. No lo tengo, pero sabemos que el equivalente son proveedores, ¿no? Entonces ahí voy a jalar esos dos datos porque ese promedio es el que requiero. Sí. Y ahí me sale que es el 0,85. ¿Qué quiere decir? Que es más largo, ¿no? Pero bueno, saquemos en 10. 360 entre 0,85. Entonces me dice que yo tengo que pagar cada 422 días. Entonces ratifico la afirmación de que la empresa tiene la capacidad de pago. ¿Por qué? Porque yo podría considerar en este caso ese equivalente de efectivo porque percibo dinero antes de que pago, ¿no? Eso es lo interesante de aquí. Entonces, si bien no está en 90 días con el parámetro que teníamos, analizando las cuentas por pagar, o sea, yo voy a esperar más tiempo todavía para poder pagar. Entonces, si yo cobro a los 254 días, fácilmente puedo hacer frente a mis obligaciones, en este caso ni siquiera a corto plazo, ¿no? Si se dan cuenta, es más largo en promedio, ¿no? Entonces ahí tenemos los 422 días. Y con eso habríamos respondido la eficiencia, ¿sí? La eficiencia de la empresa para hacer frente a sus operaciones o para obtener ingresos, ¿no? Entonces ahí vemos que en 118 días vendo todos mis productos, en 254 termino por cobrar mis productos y finalmente en 422 pago. O sea, su ciclo es interesante de este y está bueno. Am, Luego tenemos que ver el tema de nivel de dependencia y vamos a ver el tema de endeudamiento. Y ratio de endeudamiento me dice total pasivo sobre total activo. Ahí sí me voy a ir a mi balance. Ahí yo necesito mi balance que está oculto por acá. Ahora sí. Y voy a jalar los totales, ¿no? Permíteme un ratito. ¿Dónde estamos? Acá. Entonces tengo el total pasivo, ¿sí? De la gestión 2023. Recuerden siempre, ¿sí? Que debe ser... Ah, no hemos sacado total pasivo. Bueno, aquí lo vamos a sacar, la sumatoria. Total pasivo dividido entre el total activo. Listo. Me sale error porque no habíamos sumado aquí el pasivo. Entonces, subtotal 9 pan. Y hasta ahí es el pasivo. Aquí vamos a poner. Aceptar. Aquí, total pasivo. En realidad es la suma, va a ser la suma de 12 más 50, ¿no? Los 62.153.152. Ahora sí, voy a arreglar mi fórmula porque seguramente tiene un error. Entonces, ahí digo, total pasivo entre mi total activo. Activo. Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué me sale así? Ah, ya.
Ahora vemos aquí. Debe ser que, ¿por qué pasa eso? Cuando abro en el Excel, puede ser que los subtotales no me esté reconociendo como un dato, ¿sí? Entonces yo aquí voy a poner total pasivo, pasivo corriente. Aquí arriba voy a insertar, ¿ya? El total activo, debería dar total activo y aquí total pasivo. Bueno, va a ser lo mismo, ¿no? Veremos. Total activo, total pasivo. Ah, aquí me da cero, a ver qué pasa. Ah, razón. Ah, sí, era el tema de la fórmula. Me estaba jalando, incluido el 27, nada que ver. Tenía que ser hasta el 26 nada más, ¿no? Hasta acá. Ya, ahora sí. Me sale 0,71. ¿Qué quiere decir esta respuesta? Habíamos dicho que el 70% de la empresa pertenece a terceros, ¿sí? Y el 30% es de propiedad de los socios, ¿no? Es socios. En otras palabras, esta empresa, bueno, tiene una deuda del 70%, ¿sí? Del total, o sea, de todos los activos que tiene, 70% están siendo financiados por terceros. Ese es su nivel, su ratio de endeudamiento. El ratio de plazo, pasivo a largo plazo, ¿no? Entonces ahí decíamos, vamos a ver el pasivo no corriente, que sería esto dividido entre el patrimonio. Y mi patrimonio está acá. Listo. ¿No? Entonces, lo que me dice es que yo puedo cubrir el 50% no, que con todo mi patrimonio yo tengo para cubrir, o sea, todo mi pasivo corriente, no corriente, en otras palabras. Mi pasivo no corriente equivale al 50% del total de mi patrimonio. Entonces, si es que por alguna causa yo debo pagar y sí o sí debo pagar mi pasivo a largo plazo, o sea, ya no más, ¿no? Se ha caído la bolsa, me han generado que debo hacer pagos sí o sí y ese tipo de cosas. Con mi patrimonio yo podría cubrir toda esa deuda y además me va a sobrar dinero el 50%, ¿no? Eso más o menos me dice este ratio que tenemos aquí. Em, Solvencia. Este va a ser el total patrimonio, ¿sí? En este caso, total patrimonio dividido entre el total activo, ¿sí? Que lo tengo acá arriba. Me sale 29%. Este debe ser mayor al 15%. Entonces, con eso estoy deduciendo que la empresa es solvente, podría ir a un banco y sacar un crédito fácilmente porque tengo un buen ratio de solvencia. Entonces, en base a esto, yo voy a decir que en la pregunta correspondiente al tema de la solvencia, que la empresa tiene la capacidad de financiamiento. Si bien está financiada el 70% de sus activos eh, con deuda o con un financiamiento de terceros, según el ratio de solvencia, tiene la capacidad de poder seguir adquiriendo créditos o préstamos o deuda, ¿no? En este caso. Y con eso ya tendrían casi todas las preguntas. Solo nos falta el ciclo operativo y efectivo y nos falta el DuPont. Ahora, para el ciclo operativo y efectivo tenemos, bueno, yo les había enseñado haciendo todo esto, ¿no es cierto? Sin embargo, fácilmente podríamos hacer con estos datos que tenemos aquí. Recordemos que el ciclo operativo es igual a la rotación, el plazo de rotación de inventarios más el plazo de rotación de cuentas por cobrar. Es el tiempo que transcurre en que yo voy a hacer efectivo, o sea, líquido o efectivo mis operaciones. Desde que yo puedo importar, ¿no es cierto?, mercadería o carne, no sé, voy a comprar o voy a faenear mis reses, qué sé yo.
voy a almacenar, voy a distribuir y al final voy a vender, va a haber ventas al crédito, voy a cobrar mis ventas al crédito y en 372 días voy a hacer efectivo toda esa operación. ¿Y qué es el ciclo de efectivo? Es simplemente el ciclo operativo menos, perdón, claro, sí, el ciclo de efectivo menos mi plazo de rotación de cuentas por pagar. Y si ustedes se fijan, o sea, es interesante. ¿Por qué? Porque no me estoy financiando para poder cubrir mis obligaciones, ¿sí? Más bien me sobra 50 días, que ese tiempo, esos 50 días, yo podría reinvertir ese dinero, ¿no? Eso es lo bueno de esta empresa. Si recuerdan en los casos anteriores, aquí me salía un número positivo, digamos 100 días. ¿Y qué decíamos? Entre lo que yo cobro y lo que yo pago, hay un tiempo que yo debo apalancarme, ¿sí? Y ahí buscaba apalancamiento financiero, operativo, mixto, la bolsa de valores, no sé, algún tipo de apalancamiento. En este caso, esta empresa no lo requiere. ¿Por qué? Porque tiene 50 días de excedente todavía para poder disponer del dinero, ¿no? Entonces, su ciclo de efectivo es interesante y ahí ratifico totalmente esto, que la empresa está con la capacidad para poder hacer frente a sus obligaciones. Y ahí ya tengo la otra respuesta, el operativo y el efectivo. Ciclo operativo y objetivo. Ahora, el que quiere hacer así, lo hace, pero va a perder mucho tiempo porque es más largo. Sí, hay que volver a hacer los ratios. Entonces, yo les aconsejo que simplemente hagan esto que está acá. Listo. Finalmente, tenemos que hacer el DuPont. ¿Sí? Aquí teníamos, ya hicimos hasta el punto 6. ¿Sí? Y ahora solamente nos queda el DuPont. Eh, si quieren, se traen una hojita ya así con los datos. ¿Sí? Con los datos. ¿Para qué? Para que ustedes simplemente pongan los importes y saquen el resultado. Entonces, ahí ganan un poquito de tiempo porque siempre son las mismas cuentas, ¿no? Simplemente es analizar ya a partir de la información que les dé qué datos vamos a ir poniendo. Entonces, el total ingresos va a ser la sumatoria de estos dos ingresos que teníamos, ¿no? Que es 65 más 6 millones. Luego tenemos que ver el total costo de ventas y servicios, que en realidad tenemos un solo costo, que es este. Luego tenemos los gastos operativos. Gastos operativos. No sacamos los gastos operativos. Entonces aquí vamos a sacar el total. Igual suma de todos estos gastos operativos. Gastos financieros. Para el caso del ejercicio, si bien aquí tenemos gastos financieros, ¿ya? Y si no lo han separado en su estado financiero, no hay ningún problema. Vamos a considerar que los gastos financieros van a ser estos dos, ¿ya? Para ese caso, si es que no lo han separado. Ahora, si lo hubiésemos separado desde aquí, ya hubiese sido otra la historia. Ahí podríamos haber jalado solamente este dato y además la suma de estos dos como financieros. Ya voy a suponer, y no hay problema si en su examen lo hacen así, que todos estos datos los consideren como gastos operativos. Entonces, eso es lo que hicimos. Gastos financieros, lo que yo voy a hacer, les dije, va a ser la suma de estos otros gastos y fijos y variables. Luego necesito, bueno, y ahí tengan cuidado con la suma, ¿no? O sea, con los signos, perdón. En este caso, de mis automáticamente se está restando porque estoy haciendo una suma de menos y más, ¿no? Entonces, automáticamente se resta. En su caso, con sus calculadoras van a tener que hacer menos 2.880.000 más 1.200.000, les va a salir negativo, seguramente 1.680.000. Luego necesito el tema de los impuestos, que lo tengo acá separado. Y con eso puedo hacer fácilmente, bueno, puedo sacar mi utilidad neta después de impuestos. ¿Sí? Entonces, para mi caso voy a hacer sumas. Como todos están con signo negativo, entonces voy a seguir sumando. Este más 39 más, se está restando, ¿no? Se está restando por ese caso. Voy a decir menos, pero en realidad, bueno, yo, por regla de signos, ¿no? Se está restando. Verifiquen, ¿sí? Siempre verifiquen. Por ejemplo, aquí algo no está saliendo de forma adecuada. Vean, mi utilidad neta después de impuestos, ¿cuánto debería ser? Debería ser 3 millones, ¿sí? Y aquí me está jalando más. ¿Qué pasa? He debido jalar estos datos, seguramente, ¿no? Entonces voy a hacer mi pequeño ajuste
porque esto debería ser así. Suma, no es la del 2023. Ahí cometí un error. Es esto. Ahora sí, mis gastos financieros, dijimos que va a ser la suma de, me voy a la gestión 2023, estos dos, y finalmente mis impuestos que iban a ser estos de acá. Impuestos. Ahora sí, 3.744.000, correcto, es lo mismo. Este dato lo tengo que dividir entre total ingresos. Mi total ingresos es esto mismo que estaba acá. Listo. Ahí voy a sacar la margen de utilidad, el margen de utilidad neta, que va a ser los 3 millones divididos entre los 72 millones. Ya está. Y finalmente tengo que sacar mi ROA, que va a ser la multiplicación. Bueno, sacaremos primero lo de abajo, ¿no? Pero voy a multiplicar esto por la rotación de activos. Aquí tengo que poner todo lo que es el balance, ¿no? Entonces tengo mis activos corrientes, otra vez, gestión 2023, total activo corriente. Aquí tengo mi total activo no corriente, activo no corriente. Aquí tengo mi pasivo corriente y acá tengo mi pasivo no corriente. Listo. Y aquí simplemente tengo que hacer la sumatoria, ¿no? Entonces aquí voy a jalar total ingresos, por si acaso. ¿Sí? Sigo jalando total ingresos. Y aquí voy a jalar mi total activos. Entonces va a ser la suma del corriente más el no corriente. Y aquí voy a dividir para sacar mi rotación de activos, ¿no? Entonces va a ser los 72 millones divididos entre este dato. Listo. Ahora sí ya puedo sacar mi ROA. Mi ROA va a ser igual a este importe por la rotación. Listo. Ahí ya tengo que es el 4%. Ya tengo el ROA. Ahora me falta el ROE. Sigo haciendo, ¿no? Mi balance en realidad. Pasivo más pasivo corriente. Pasivo corriente más pasivo no corriente. Patrimonio. Voy a mi balance. Voy al patrimonio y ahí está. Finalmente, tengo que aquí sumar el total pasivo y patrimonio. Y con eso termino mi balance. Y voy a jalar el dato de patrimonio por aquí. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder dividirlo y ver el multiplicador de apalancamiento. Con esto vamos a terminar, chicos, así que ya no es necesario que ingresemos a la sesión cuando se termine, ¿no? Lo divido entre patrimonio y ahí tengo un 343%. Y finalmente, para mi ROA, lo que yo debo hacer, voy a checar un poquito. Mi ROA ya lo tengo aquí, ¿sí? Mi ROA ya está. Ahora tengo que sacar mi ROE. Entonces, mi ROE va a ser igual a mi ROA por el multiplicador de apalancamiento. Listo. Aquí voy a jalar mi ROA de aquí, ¿sí? Y finalmente puedo ver que mi apalancamiento es positivo. ¿Por qué? Porque mi ROE es mayor al ROA. ¿Qué quiere decir un apalancamiento positivo? Es que la empresa está apalancada con el financiamiento externo, ¿sí? De alguna manera con eh, recursos de terceros. Es apalancamiento positivo. Negativo es que no estaría apalancada, es decir, que no debe a nadie. Y si me saliera igual, digamos 4 y 4%, me diría que no tiene apalancamiento, ¿no? Más o menos así. Nuevamente no sale eso, ¿sí? Nuevamente o sale o mayor o menor. Y eso sería todo el ejercicio, ¿sí? Ese es todo el ejercicio que tenían que hacer para el examen. Obviamente porque estoy haciendo un Excel es más rápido, ¿no? Cuando ustedes hagan les va a tomar un poquito más de tiempo, pero como les digo, voy a pedir de algunas cositas nomás, ¿no? El tema de análisis horizontal vertical. Traten de ver el tema de armado del balance, ¿sí? Del balance y del estado de resultados, porque ahí es donde se tarda un poquito. Ya, ahí sí, sí, sí vean ese dato, jóvenes. Al final,
veamos hasta dónde llegan, ¿sí? Si es que no alcanzaría, digamos, el tiempo para hacer todo el DuPont, aplicamos la fórmula, ¿ya? Pero eso se va a quedar en ese momento del examen, dependiendo cuál sea el avance que tienen ustedes, ¿ya? ¿Y cuál sería la fórmula para hacer el ROA y el ROE? Ustedes tienen ahí su formulario, ¿no es cierto? Que va a ser el ROA es en función al activo y el ROE es en función a la inversión, ¿no es cierto? Entonces, más o menos va a ser así, ¿no? La utilidad, ¿sí? Entre el total activo, si mal no recuerdo, ¿sí? Y ahí tenemos el ROA, ¿no? Los 4,72. Y el ROE, en su caso, va a ser la utilidad dividido entre el patrimonio, ¿no? Patrimonio. Y ahí tengo los 14,63, ¿no? Entonces, si es que el tiempo nos pisa, no vamos a hacer el DuPont y nos vamos a ir solo a esto. Pero intentemos llegar, ¿sí? Practiquen con el enunciado que tienen ustedes, vuelvan a hacerlo a mano para ver cuánto tiempo les toma y en base a eso, bueno, pues puedan resolver. El video voy a tratar de cargarlo hoy, máximo mañana hasta las 9 de la mañana, ¿sí? Y lo van a tener también para poderlo ver y seguir con más pausas y demás, y poder resolver lo que tienen ustedes en el tiempo que tengan disponible. Bueno, jóvenes, cumpliendo mi promesa, ya tuvimos nuestra clase extra y hemos resuelto el simulacro de examen. Ya les digo, va a ser muy parecido, así que practíquenlo, vuélvanlo a hacer, hagan unas 2, 3 veces y ahí van a ver que van a tener la agilidad. Llévense sus formularios, llévense su hoja ya realizada del DuPont. Si gustan, eso más les voy a permitir, pero no lo hagan en computadora, ¿ya? En una hoja, ya pongan esto, no sé, eh, CT o capital de trabajo y pónganse la formulita ahí y dejen unos espacios para resolverlo en su misma hoja. Pero ¿por qué les digo no en computadora? Porque va a ser muy obvio cuando revisen sus exámenes terceros, ¿sí? Entonces háganlo a lápiz. A lápiz ya tengan una hojita con todas estas fórmulas, porque va a entrar los mismos ratios, van a entrar los mismos ratios, por si acaso. ¿Ya? Con eso les puede apoyar su... Ahora, si quieren hacer el ciclo operativo paso a paso, lo pueden hacer. Si no, pueden poner así, ¿no? Ciclo operativo, ciclo efectivo. Y aquí simplemente hacen los cálculos que yo hice por aquí. Luego, tienen una hojita donde van a tener todo su DuPont y simplemente van a poner los datos. Entonces, con eso vamos a agilizar tiempos. Ya, donde se va a perder un poquito de tiempo seguramente es en armar esto, porque no van a ser las mismas cuentas, eso sí, ya no van a ser las mismas cuentas, entonces, o no va a tener las mismas notas, entonces, por eso es que no les puedo dar ya ese dato, pero es parte del examen. Pero ya pueden tener el formatito, digamos, ¿no? Balance 2022, subtotal, o total con totales nomás. 2022, total, 2023, total y horizontal. Eso sí, pueden tenerlo, pero háganlo a lápiz, como les digo. ¿Dudas en estos 4 minutitos que nos queda, jóvenes? Disculpe, ¿cómo era esa parte del ROI y el ROA cuando era apalancamiento positivo y negativo, creo, si no me equivoco? Ya, ¿O cómo nos damos cuenta de eso? la interpretación. Ah, no, pues sí es mayor. Si el ROE es mayor al ROA, es apalancamiento positivo. Si el, ¿Y qué quiere decir positivo? Es decir que la empresa tiene deuda, ¿sí? Que se está apalancando. Por eso es positivo. No es que la deuda sea buena, sino que se está apalancando la empresa. Y otro dato para el análisis del ROA, por si acaso, ¿no? Mínimamente debería ser el 5%, de acuerdo a la teoría. Este tiene un 4%, como que no está muy bien el rendimiento que tiene sobre sus activos. Pues está ahí, ¿no? Al límite. Pero lo que me interesa saber es si se está apalancando o no se está apalancando. Ya, imaginémonos que el resultado me salga 3%, les va a dar un apalancamiento negativo. ¿Qué quiere decir apalancamiento negativo? Es que no se está apalancando, ¿sí? Que no tiene apalancamiento la empresa. Ahora,
¿Qué pasa si me sale este mismo resultado? ¿Sí? Bueno, si bien me sale ahí sin apalancamiento, porque es error de la fórmula, quiere decir que la empresa se apalanca, pero está en la capacidad, o sea, es como un 50%, ¿no? O sea, tiene apalancamiento, pero no le afecta ni positiva ni negativamente ese apalancamiento, ¿no? O sea, ahí sí se podría decir que si tiene apalancamiento es bueno, ya, sin afectación lo vas a poner aquí, sin afectación, ¿ya? Pero no es usual que les salga eso, les va a salir menos o les va a salir más. Y eso simplemente es decir, o tiene deuda o no tiene deuda. Una pregunta más y con eso concluimos, jóvenes. Listo, así era el resultado. ¿Algo más? ¿Nada? Nada. Bueno, jóvenes, gracias por su participación. Espero que hayan entendido. Espero que vean el video y lo puedan resolver. Espero que les vaya bien en su examen. Y simplemente practiquen. Solamente practicando, practicando, practicando. Inclusive ya las fórmulas se les van a aprender. Pero, como les digo, llévense sus hojitas. No hay ningún problema. Y nos vemos el día viernes. Voy a tratar de estar un poquito más antes para poder organizarnos y de esa manera que ustedes tengan el tiempo suficiente para poder dar su examen. Así que estén puntuales, ¿sí? Tomen sus previsiones. Vean que es largo, es larguito el examen, entonces es más o menos el tiempo aproximado es de 1 hora y media justamente. Ya, algunos lo hacen un poquito más rápido, pero sí, 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 en su mayoría lo hacen en 1 hora y media. Entonces, ese dato consideren, ya, de llegar un poco más temprano, yo también lo voy a tratar de hacer para que podamos justamente cumplir con los plazos o con el tiempo establecido. Listo, jóvenes. Gracias por su participación. Que tengan un buen cierre de jornada y nos vemos el día viernes. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, Pero, Nico, hasta licenciado, luego. gracias. Muchas gracias. Hasta luego, Licen. Hasta luego, jóvenes.